Hola, ¿qué tal? Muy buen día absolutamente a todos los que nos están sintonizando el día de hoy para este Congreso Internacional Operemos México Segunda Oportunidad. Soy la doctora Raquel Pérez Terrazas y el día de hoy me toca el tema para abordar todo lo que son los trastornos del adolescente y así también todas las etapas de desarrollo que va cursando precisamente toda esta parte entre estos 13 y 17 años que va cursando el individuo. Sean cordialmente bienvenidos. Soy la doctora Raquel Pérez Terrazas, acreditada por el gobierno de Estados Unidos en lo que es FACS, que es Facial Action Coding System, un sistema de codificación facial precisamente para toda la interpretación de la personalidad a través de todos los rasgos faciales, así como también por China en todo lo que es la lectura facial y el mapa facial. Soy psicóloga de formación con doctorado en Derecho Penal, doctorado honoris causa, precisamente por toda mi trayectoria tanto en psicología como en el aporte a las ciencias jurídicas. Les doy la más cordial bienvenida y empecemos precisamente tratando todo esto que se tiene que abordar sobre el desarrollo que va teniendo el individuo desde que nace y precisamente por todos y cada uno de estos momentos que pues obviamente tiene que cursar en diferentes etapas de desarrollo, ya sea psicosocial, también psicomoral, también en esta cuestión psicosexual y desarrollo humano per se. El individuo prácticamente está pautado por una situación precisamente que se presenta en el momento de nacer. ¿Esto qué quiere decir? Es un fenómeno que se le conoce el fenómeno de impronta. La impronta es precisamente ese vínculo que se da con lo primero presentado al nacer. Y todo esto precisamente empieza a bosquejar lo que va a ser el futuro de este desarrollo psicológico del ser humano y del individuo. Está demostrado científicamente que empieza a haber sufrimiento fetal desde antes de nacer. ¿Esto qué quiere decir? Desde el vientre materno, precisamente cuando el individuo está en gestación, ¿qué es lo que sucede? Todo aquello que la madre sufre, grita, se enoja, inclusive en algún momento llega a tener precisamente como momentos o factores de ansiedad, todo esto queda depositado en la placenta. La placenta es un órgano adicional que se genera precisamente para poderle dar el aporte de todas las sustancias que necesita este ser humano en formación y también precisamente es a donde se genera el receptor de todas las cuestiones tóxicas que pudieran llegar al bebé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una madre está cursando por algún momento o por algún evento de ansiedad, de enojo o de algún tipo de crisis, empieza a liberar ciertas toxinas. Estas, precisamente para el sano desarrollo del bebé, se quedan precisamente en la placenta. Entonces, cuando un bebé nace, ¿qué es lo que sucede? La placenta aporta cierto color y cuando este es de color grisáceo o inclusive de color verdoso, nos arroja un diagnóstico de todas esas toxinas que fueron depositadas ahí precisamente para que no llegaran al bebé. Y entonces es ahí precisamente donde se puede diagnosticar el sufrimiento fetal. Ahora bien, el individuo todavía no ha nacido y ya está sufriendo. Cuando se da este fenómeno de impronta, que es todo aquello que cursa el individuo en cuanto es presentado a algo o ante alguien en el nacer. Se hizo un experimento también en psicología donde se pusieron a incubar varios huevos de pato. Y al romperse el cascarón de ellos, ¿qué fue lo que sucedió? Se les presentó un balón blanco y se hizo girar delante de estos patos. ¿Qué fue lo que sucedió con estos patos? Empezaron inmediatamente a seguir el balón. Lo mismo sucede precisamente con los individuos. Este fenómeno de impronta es ese vínculo con lo primero presentado al nacer. Como bien refería, en términos óptimos se espera que esta impronta se dé con la madre y una madre que realmente espera al bebé en cariño, en amor y en un ambiente armónico. Pero ¿qué sucede en muchas ocasiones? Hay ocasiones que estos bebés no son deseados, hay ocasiones que estos bebés son abandonados, hay veces que estos están precisamente a su suerte en algún basurero y hasta que alguien más los acoge, se les ha de practicar una serie de exámenes médicos y vamos a ver cómo empiezan precisamente a cursar todas estas etapas de desarrollo. Esta impronta es lo que empieza a determinar una huella anémica. ¿Qué es una huella anémica? Es precisamente una cicatriz que va quedándose de manera inconsciente. Hay un referente en lo psicosocial que es precisamente quien
genera este quiebre. Y entonces el individuo a posteriori va a tratar de sacar precisamente esta cuestión que lo está orillando hacia un tánatos, que tánatos es precisamente la situación de el morir o matar generado por una frustración, precisamente a través del miedo, a través de ciertas etapas en quiebre o precisamente de mucho dolor. Cuando encuentra a alguien en lo social, es precisamente en quien deposita posteriormente todo este quiebre generado precisamente por un referente social, precisamente entre los 0 y 2 años, que es quien le corresponde a la madre generar todo lo que es la estabilidad, la seguridad, la cuestión de valía. ¿Qué es lo que sucede precisamente? Resulta que cuando este individuo tiene este fenómeno de impronta, es exactamente el apego que va a tener a ese referente social y precisamente cómo va a llevar consecuentemente sus relaciones. Hay objetos de afecto donde el sujeto tiene 3 momentos. El primer objeto de afecto, inicio, es la madre. Y dependiendo de la relación que se tenga con ella entre el nacer y hasta los 2 años de edad, es precisamente conforme va a tener esta transición a cuál, al siguiente momento, que es el objeto per se. El objeto puede ser un juguete, puede ser una manta, puede ser inclusive un chupón o puede ser algo que el bebé refiera precisamente como el objeto de su seguridad porque ha transitado desde la madre hasta el objeto per se. ¿Qué es lo que sucede normalmente con este objeto? Si tomamos como ejemplo una mantita, ¿cuál es el destino final de una mantita? De pronto llega la abuela, llega la madre, llega la tía o llega alguien y dicen, ¿cómo es posible que este bebé o este niño siga con una mantita? Entonces no le dan el espacio pertinente de transición precisamente porque ahí está depositado el objeto en ese momento. El afecto precisamente referido por lo vivido con la madre. Primer objeto de afecto es la madre y se deposita en el objeto per se. Ahora bien, si esta mantita, este juguete le es arrebatado al menor y de pronto este objeto se le quema, se le corta, se le esconde o inclusive se le regala a alguien más, ¿qué es lo que sucede? Empieza precisamente este quiebre en el desarrollo del afecto. Entonces, si a aquel menor le han recortado la mantita, porque ya estoy harta de que sigas con la mantita y todo eso, entonces ya para que dejes de utilizarla la voy a recortar. Están utilizando un objeto punzocortante, entonces es algo que está lastimando, está vulnerando precisamente el afecto que está depositado en un objeto. Y si el objeto es vulnerado y lastimado precisamente con un objeto punzocortante, en ese momento el menor no sabe cómo estructurarlo. ¿Qué es lo que sucede? Precisamente lo va a sacar a través de un tánatos por la frustración, el miedo y el quiebre que tiene, precisamente en una tendencia a morir o matar para desprenderse de ese dolor. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ahí les presento precisamente a alguien que justamente en la adolescencia, entre los 13 y 17 años, va a tratar de liberarse de ese dolor. ¿Y cómo? Precisamente con el uso de un arma punzocortante o de algo precisamente que emule lo que le sucedió al objeto de afecto que en su momento se vio lastimado. ¿Qué es lo que sucede cuando a la mantita, por ejemplo, le encienden con fuego y la queman? Pasa exactamente lo mismo. Ahí está depositado el afecto que se ha trasladado desde la madre hasta el objeto per se. Entonces, ¿qué sucede entre los 3 y 17 años? Que estamos hablando de esta primera adolescencia, porque la adolescencia tardía está tipificada desde los 17 hasta los 21 años. Entonces, ¿qué sucede? Justamente en esta edad, el adolescente que va a tratar de hacer, sacar ese dolor. ¿A través de qué? Exactamente del mismo referente, que es el fuego. ¿Qué sucede precisamente? Entonces ahí empiezan estos trastornos donde ese dolor precisamente que fue depositado y quebrantó el objeto donde estaba depositado el afecto, justamente sale o se desboca precisamente con el uso de explosivos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Aquellas personas que con el objeto de afecto lo han escondido, pues obviamente de la misma manera sale ese referente y entonces se traslada precisamente en lo mismo con las personas, y entonces ahí tenemos a los secuestradores. Y es un sinfín de actitudes y conductas que empiezan precisamente a quebrantarse desde las primeras etapas de desarrollo de la personalidad, precisamente que tienen su auge entre los 13 y 17 años. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede entonces con la madre? La madre es ese referente primicio que va a dar la seguridad, que va a dar la estabilidad, que va a dar todo aquello que el sujeto va a necesitar por el resto de su vida, precisamente para tener una autoestima elevada. Ahora bien,
¿De qué forma se relaciona la autoestima con la grafía? Cuando alguien está escribiendo y firma en un texto, se hace un referente del texto con la firma o rúbrica. Es una correlación directa. El texto corresponde a la impresión que se tiene de lo social y la firma o rúbrica con la impresión que se tiene del sí mismo. Luego entonces, si una firma o una rúbrica es menor que aquel tamaño que se ha ocupado para escribir, entonces ¿qué quiere decir? Que hay una falta de autoestima o una valía muy baja o un valor muy bajo precisamente que tiene el sujeto en sí con referencia a un contexto social. Entonces, ahí estamos asumiendo un quebrantamiento que hubo en la etapa de desarrollo correspondiente a la madre entre los 0 y los 2 años. Ahora bien, si la firma o la rúbrica es del mismo tamaño que el texto escrito, estamos hablando que hay una madurez, hay un equilibrio psicológico y los procesos cognitivos superiores han alcanzado precisamente el grado óptimo de desarrollo. Pero ¿qué sucede precisamente cuando una firma es muchísimo más grande que el texto? Entonces, aquí estamos hablando de una conducta compensatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que es un complejo de inferioridad que precisamente está encontrando su salida a través de una vanidad o precisamente a través de un rasgo ególatra o precisamente muy marcado. Entonces, bien, el desarrollo que le corresponde psicosocialmente al menor precisamente está basado en el ente social que es la madre, desde los 0 hasta los 2 años. ¿Qué es lo que sucede en México? Normalmente reciben a los bebés hasta 40 días, precisamente qué ha pasado con la mamá, y a partir de los 40 días se les recibe ya en una guardería. ¿Qué quiere decir? El bebé necesita hasta los 2 años saber exactamente dónde está su madre, y si no sabe dónde está la madre o la pierde de vista, es un momento muy angustioso. ¿Por qué? Porque la madre es el referente de mi supervivencia. ¿Por qué? Porque está cubriendo mis necesidades fisiológicas básicas acorde a la pirámide de Maslow. ¿Qué es lo que sucede? Cuando está una mamá jugando con el bebé así, ponta bebé, aquí está, ponta bebé, aquí está. Y entonces, en este ejercicio, ¿qué es lo que sucede? La madre desaparece del contexto del bebé. Y entonces el bebé empieza a reír, aparentemente porque pareciere que se está divirtiendo, que está pasando un momento agradable. Pero es completamente lo contrario. Es una risa precisamente que se detona por la ansiedad. Hay que saber diferenciar una risa precisamente genuina, una risa sincera, que da precisamente la pauta por la segmentación en los bloques en los que se divide el rostro para una óptima lectura precisamente de las emociones. Cuando un bebé se está riendo es precisamente un brote de ansiedad cuando desaparece la mamá. Y entonces el desaparecer la mamá empieza a implicar un proceso precisamente hacia tánatos. Hay una fina delgada línea que se llama la línea caórdica. La línea caórdica es aquella que precisamente el nombre lo apunta, es la diferencia entre el caos y el orden. De ahí deriva lo caórdico. ¿Hasta cuánto caos se puede controlar y hasta cuánto orden se puede controlar? Hay márgenes de maniobrabilidad. Una vez que se rebasan estos márgenes, ¿qué sucede? Empieza precisamente a generarse el pico que me va a llevar a el desarrollo o la génesis de un trastorno mental. Precisamente, ¿por qué? Porque está desvariando el sujeto de estos momentos de los cuales sí puede tener un control, y ese es el equilibrio que se guarda en el individuo. Es la línea caórdica y ambos extremos, cuanto caos y cuanto orden, puede precisamente controlarse, puede llevarse. ¿Qué es lo que sucede precisamente cuando se desbordan? Empiezan los trastornos mentales, tipificados en el DSM, que es el manual estadístico de todos los trastornos mentales que se utilizan precisamente en todo lo que es la formación en psicología y en todos los comportamientos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la mamá llega a desaparecer 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, el menor no sabe exactamente cuánto es eso. ¿Por qué? Porque todavía no está en madurez el desarrollo espacio-temporal. Entonces, un ratito, un momento, 5 minutos, puede ser muchísimo precisamente en el contexto en el cual está configurado el menor. No tiene desarrollado en madurez lo que es la cuestión espacio-temporal. Entonces, con la mamá, que aquí está,
desaparece precisamente la madre, quien es el referente que me va a asegurar vivir, que me va a asegurar precisamente el estar, porque es la fuente precisamente de vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos menores que no tienen este contacto desde los 0 hasta los 2 años frecuente con la mamá? Empiezan a morir. Entonces, empieza esta fina delgada línea a irse precisamente hacia tánatos. Tánatos es la muerte, es morir o matar, es la frustración, es el dolor, es el miedo. No hay creación, precisamente es pura frustración lo que está moviéndose en este rango. Ahora bien, el otro extremo es Eros. Eros, que es precisamente todo aquello que es la creación, es el hacer, es el placer, es vivir. Entonces, para comprobar todo esto se hace un experimento. En Suiza se pide que 30 mamás que no quisieran a los bebés, que no los abortaran, que llegaran a término en la gestación, pero que al final de ello entregaran a los bebés. ¿Qué fue lo que sucedió? Estos 30 bebés, precisamente se les dispone de condiciones mínimas necesarias, como es darles alimento, como también es cambiarlos y tenerlos en un ambiente con una temperatura idónea precisamente para que no tengan ni frío ni calor. Las condiciones del experimento consistían en lo siguiente: no tocarlos, no abrazarlos, no hablarles inclusive, cuanto menos hacerle un mimo, un cariño o alguna muestra de afecto. Entonces, las condiciones de ese experimento eran tenerlos únicamente en las condiciones mínimas necesarias de alimentación, de cambiarles y temperatura. ¿Qué fue lo que sucedió? Ninguno de estos bebés sobrevivió al mes. ¿Con esto qué queda demostrado? El ser humano necesita el cariño, el afecto. ¿Por qué? Porque si no tiende precisamente hacia tánatos, que es morir o matar. Y en caso de la supervivencia, de una falta de cariño, de una falta de amor, precisamente, que es un referente también pautado por Maslow, en la pirámide de necesidades básicas, que es prácticamente el tercer escalafón, el primero corresponde a todo lo que es lo fisiológico, el segundo a lo que es la seguridad, el tercero a todo lo que es la parte afectiva. Si se prescinde de lo afectivo, precisamente el sujeto tiende a morir o matar. Y entonces es ahí donde a posteriori, entre los 13 y 17 años, el adolescente precisamente va a dar salida a todo este quiebre que tiene, precisamente porque esta etapa de desarrollo la cursó en frustración. Y esta frustración genera un miedo, genera enojo, genera precisamente también mucho tema en cuanto a sacar este daño que se tiene en la huella anémica. Recordemos que la huella anémica es esta cicatriz que queda inconsciente de los dolores o de los quiebres o de las fracturas, o estos sesgos que se ven reflejados precisamente a través del curso de la vida en las etapas de desarrollo. Ahora bien, al padre le corresponde desde el primer año de edad hasta los 3 años de vida. ¿Qué sucede en este momento? Este momento prácticamente es cuando el padre se convierte en una figura de referente en el desarrollo del menor. ¿Por qué? Porque es el padre o la figura paterna, conocida precisamente como imago paterno, el que se va a hacer cargo de que el sujeto, ya sea varón o sea mujer, que desarrolle 5 elementos que son vitales, porque si no precisamente van a tener su salida en la adolescencia. Y es que el sujeto necesita sentirse útil, necesario, valioso, importante y reconocido. Todo esto precisamente es aporte de quien esté a cargo del rol paterno. Entonces, si no existe la figura del padre, ¿qué sucede? Este se deposita en cualquier otro varón que esté cercano a la madre. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la madre está con el padre y está el menor de 3 años? El menor en todo momento va a estar buscando el afecto, el cariño, el amor, todo aquello precisamente de vínculo emocional con la madre. Pero ¿quién le estorba? ¿Quién se convierte en el rival? Precisamente el padre. Entonces, tanto el padre como la madre necesitan aportar toda la información, este afecto, este vínculo, de hacer saber al menor que son una pareja unidos en amor y en armonía. Pero entonces es ahí donde a la figura paterna le corresponde hacer sentir al pequeño útil, necesario, valioso, importante y reconocido. Lo mismo pasa en el fenómeno con la niña. La niña a los 3 años de edad lo que está buscando es el amor, el afecto, el cariño de parte del papá. Pero entonces ¿quién le estorba? Le estorba la madre. Y entonces nuevamente se repite este fenómeno. Entre los dos necesitan hacerle saber al bebé, al niño, a la niña de 3 años que es importante, útil, necesaria, valiosa, importante y reconocida. Si esto no se da a los 3 años de edad, si no se logra en este momento, ¿qué es lo que sucede? Se busca exactamente en la adolescencia. ¿Y qué pasa cuando el adolescente está buscando ser útil, necesario, valioso, importante y reconocido?
precisamente se allega de sus pares, de sus iguales, de sus compañeros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Alguien más le va a dar ese lugar o esa posición de útil, necesario, valioso, importante o reconocido. Inclusive también el crimen organizado. Si alguien se acerca a este adolescente y le dice que es útil para tal tarea, que es necesario para tal otra, que es reconocido por aquello que hizo, por el valor que cobró al tener cierta conducta, ¿qué es lo que sucede? Esta cuestión precisamente que no se resolvió a los 3 años de edad, precisamente por una figura paterna o el imago paterno ausente, se cobra precisamente en valía en alguien que haga sentir al adolescente de esas maneras, precisamente entre los 13 y 17 años. Si no se resuelve, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? Sigue buscando esto el resto de su vida, con quien le haga sentir de esa manera. Y es así también como empiezan a explicarse las parejas tóxicas. ¿Por qué? Porque precisamente a través de un tánatos, que es precisamente la frustración, el miedo y el dolor, y todo aquello que se generó por frustración de las etapas de desarrollo, precisamente empieza a depositarse ¿en quién? En el tercer momento, precisamente, de traslado del objeto de afecto. Recordemos que de forma primicia es la madre. Después se deposita en el objeto per se. Como se curse este traslado del afecto depositado en el objeto, es el tipo de relación que se va a tener precisamente con la persona con la que se intime, con esa persona con la que se comparta la sexualidad. Entonces, todo esto depende precisamente de cómo se cursan los primeros momentos de vida, desde el fenómeno de impronta, desde cómo se vive este primer vínculo al nacer, de qué forma precisamente uno llega a este mundo y de ahí cómo se traslada al objeto y qué es lo que le pasa al objeto, y con base en ello es precisamente cómo se cursa este momento de sexualidad íntima con aquella persona con la que se elige, y en el mejor de los casos, que si no se eligiere precisamente porque está precisamente también esta parte del fenómeno del abuso sexual infantil, está precisamente el tema de las violaciones. Entonces todo esto empieza a tener muchísimos quiebres, donde el tercer momento de transición del objeto de afecto precisamente también queda vulnerado, queda fracturado, queda sesgado y genera nuevamente una huella anémica. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Es un dolor que se tiene interno, inconsciente, y necesita darle salida. ¿En quién? Precisamente en alguien en quien comparta características o rasgos precisamente con aquel agresor o con aquella persona que generó ese daño. Ahora bien, un violador, ¿qué sucede? Genera una fractura y genera una huella anémica. ¿Y qué es lo que pasa precisamente con esos menores? Producto de una violación. ¿Qué es lo que pasa con la madre? Uno, es un rechazo precisamente desde este fenómeno de impronta. Pero ¿qué sucede? Precisamente en el curso de la adolescencia de ese menor producto de una violación se convierte en el depositario de anhelos y frustraciones de la propia madre, donde la propia madre empieza precisamente a depositarle todo aquello que generó como dolor derivado de ese evento. Entonces, si tenemos un adulto que está fragmentando o quebrantando a un menor, precisamente es aquel menor que va a empezar a generar fracturas, y entre los 3 y 17 años, a la hora de consolidar una identidad o difusión de la misma, precisamente la va a ver rota, la va a ver fragmentada, la va a ver precisamente resuelta a través de un tánatos. ¿En quién? Exactamente, en alguien que encuentre para depositar precisamente nuevamente esas ansiedades, esos anhelos y esas frustraciones. Entonces al padre le corresponde entre este primer año de edad y hasta los 3 años de edad. De ahí empiezan a generarse nuevamente estos desórdenes en los márgenes de maniobrabilidad de esta línea que es borderline, que es esta línea fronteriza, es el border, precisamente la frontera entre todavía tener control del caos, control de una situación precisamente a la que se le tiene que dar cierta solución en satisfacción, que si no precisamente tiende hacia la frustración y un tánatos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente en familias nucleares tradicionales hay un papá, hay una mamá, hay un menor de 3 años o hay una menor de 3 años, y es con quien se tiene que resolver, con la figura del padre. Pero ¿qué sucede? El día de hoy en muchas casas precisamente está esta cuestión de las familias mononucleares, donde alguno de los miembros, ya sea el papá o la mamá, se hace cargo del menor. En la mayoría de las casos la madre. ¿Qué sucede con esta madre? Normalmente quiere rehacer su vida. Entonces, elige a alguien más como pareja. Y entonces,
esta pareja se convierte en el imago paterno precisamente del menor, ya sea hombre o mujer, de 3 años. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la mamá no se siente a gusto con esa nueva pareja y todo ello, pues termina esta relación y cambia de pareja y de pronto entra alguien más en esa relación. Entonces el niño, el varón, quien está buscando prácticamente el cariño, el afecto, el amor de mamá, este amor de mamá se ve disperso precisamente en alguien más que no es hacia el hijo, sino en la construcción de una futura relación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este niño? Bueno, precisamente queda en frustración esta etapa de desarrollo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la niña? La niña lo que está buscando es el amor, el cariño, el afecto del padre. Pero si esta madre quiere rehacer su vida y tiene una nueva relación con alguien más que elige como pareja, entonces la niña de 3 años, ¿qué es lo que sucede? Este referente precisamente de imago paterno corresponde al nuevo señor que está con la señora. Y entonces la mamá de pronto igual no se siente a gusto con ese señor, con esa pareja, y entonces decide o elige cambiar de pareja y entonces intimar o estar con alguien más. Y entonces la menor precisamente empieza en un quiebre donde no empieza a tener sus márgenes de maniobrabilidad de esta línea caótica, es más caos que el orden que puede tener precisamente en la estructura del desarrollo de personalidad en este momento de su vida. ¿Por qué? Porque hay alguien y de pronto ya no hay alguien y de pronto esa posición la ocupa alguien más, cuando ella a los 3 años lo que necesita es sentirse útil, necesaria, valiosa, importante y reconocida. Entonces mucho de lo que va sucediendo precisamente en estas etapas de desarrollo pertinentes al adolescente, todo aquello que precisamente tiene como quiebre el adolescente, es todo aquello precisamente que va viviendo desde que nace, precisamente hasta los 2 años con la madre, desde el primer año de edad hasta los 3 años de edad con el padre, o aquel exactamente elemento que precisamente aporte el imago paterno. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa entre los 3 y 6 años de edad? Si la madre cursó entre el nacimiento y los 2 años esta cuestión de forjar en el individuo la seguridad, la valía, la autoestima, ¿qué es lo que sucede? El padre se encarga precisamente de todo aquello que tiene que ver con la vergüenza, con la duda, inclusive también con estar cargando culpas. Entonces, si conocemos o se conoce al ser humano precisamente desde una autovalía disminuida o una falta de aceptación de sí mismo, ¿qué es lo que pasa? Nos está arrojando un dato interesante de un quiebre precisamente franco con la madre. Si el quiebre está directamente relacionado con el padre, ¿qué es lo que sucede? Entonces es una persona que está cargando esta cuestión de la vergüenza, de la duda, no tiene esa seguridad para hacer las cosas, no está en la consecución de los objetivos, a lo mejor empieza algo, no lo termina, está precisamente con este rezago a seguir adelante con aquello que se propone. Entonces, ¿esto qué nos está aportando? Elementos precisamente fundamentales de un quiebre franco con el padre. Ahora bien, ¿esto cómo se relaciona precisamente con una firma? Una firma es todo aquello que se imprime precisamente de forma legible. Firmar significa poner el nombre legible, así como el apellido paterno y el apellido materno. Quien no firma de forma legible se le llama rúbrica. Entonces, una rúbrica es aquel desvarío precisamente que empieza con este quiebre de la línea caórdica. Es una persona precisamente que se está desbordando en su margen de maniobrabilidad del caos. ¿Cuánto caos no puede mantener o no puede controlar precisamente donde hace un garabato ilegible precisamente para no demostrar la verdadera personalidad? Personalidad es la suma de un temperamento y un carácter y es único. Es precisamente revelar el yo más íntimo. Quien firma con el nombre y es legible, pero únicamente uno de los apellidos, el que falta es el quiebre precisamente que aporta por esta parte del desarrollo que se generó en quiebre. Por ejemplo, si se firma únicamente con el nombre y únicamente con el apellido paterno, ¿qué quiere decir? Hay una fractura con la madre. ¿Por qué? Porque no está siendo parte de ese yo íntimo, de esa parte de la personalidad integrada. ¿Qué sucede si alguien únicamente pone el nombre y pone el apellido materno? El quiebre precisamente, entonces ahí está como referente de una situación que se
generó con el padre, y entonces habría que ver por qué está prescindiendo de esa parte de su identidad, precisamente que le corresponde al padre. Una persona que únicamente firma con su nombre y prescinde de los dos apellidos, ¿qué quiere decir? Es únicamente la valía que se da a sí mismo por sí mismo, sin importar precisamente su origen y sus bases. ¿Por qué? Porque está en franco quiebre precisamente, o en alejamiento o distancia con ambos padres. La firma puede cambiar, sí, por supuesto puede cambiar a lo largo del tiempo, a lo largo de la transición de las etapas de desarrollo, acorde precisamente a la actitud que se tenga con respecto a esos quiebres que se van teniendo a lo largo de las etapas de desarrollo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Entre los 3 y los 6 años, ¿a quién le corresponde? Le corresponde al núcleo familiar, precisamente dar la pauta para la creatividad en el individuo. Hubo un ejercicio en un kinder entre 3 y 6 años, donde la maestra les pide a todos los alumnos sacar las crayolas y dibujar un árbol. Todos los menores, 5 años, dibujaron un árbol. El tronco de color café, el follaje de color verde, porque así deben ser los árboles. Constructo social. La realidad es un constructo social. Lo real es por el hecho de ser. La realidad es lo que el sujeto construye precisamente para entender o tratar de entender el hecho per se, o el fenómeno precisamente, o lo real. ¿Qué es lo que sucedió? Se le manda a hablar al menor que dibujó un árbol precisamente con el tronco de color café, pero el follaje de color rojo. Entonces, el color rojo apunta inmediatamente que hay indicios de agresividad o de ira contenida. Entonces, inmediatamente se dan a la tarea de hablarle a los padres, a la directora, a la maestra, y entonces todos fueron a juzgar al niño a la oficina de la directora y se le cuestiona inmediatamente: oye, ¿por qué dibujaste un árbol de color rojo cuando los árboles deben ser verdes? Y entonces el menor contesta: acabo de regresar de vacaciones de Canadá y me encantaron los árboles de allá. El árbol de maple tiene la hoja precisamente de color rojo, y el niño dibujó precisamente en esta cuestión de creatividad el árbol que le gustó precisamente de Canadá. ¿Qué es lo que sucede? En esta cuestión, en esta etapa que corresponde entre los 3 y los 6 años, que es donde se desarrolla la creatividad, esta se ve sesgada precisamente por comentarios, por enjuiciamientos o por alguna situación precisamente donde se expone o donde se exhibe al individuo. Entonces esta parte precisamente queda mermada y ya no se desarrolla precisamente porque algo sucedió en el quiebre entre los 3 y los 6 años, pautado precisamente por algún elemento o miembro de la familia. Ahora bien, cuando estamos hablando del control de esfínteres, ojo, esto precisamente también se cursa entre los 2 y 3 años de edad. ¿Qué es lo que pasa precisamente cuando el menor se le exige, o la disciplina que se emplea es muy rigurosa, o inclusive se le exhibe al menor: ya te hiciste otra vez del baño, ya defecaste y no avisaste? ¿Qué es lo que sucede? En este momento, justamente a los 3 años de edad, se aprende a ser cruel. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque resulta que es una cuestión que atiende fisiológicamente a una necesidad, y es empezar con este ejercicio del control de esfínteres. Entonces, el meato urinario precisamente necesita tener un ejercicio para poder contener la orina, al igual precisamente que las heces fecales. Inclusive también los menores, cuando ya hacen popó, dicen: mamá, ya hice popó, y entonces llega mamá: qué bien. Es como un premio, es precisamente como un regalo de decir: precisamente estoy ya haciendo este ejercicio de poder contener los esfínteres. Pero ¿qué es lo que sucede cuando al niño se le maltrata, se le regaña, se le exhibe, se le expone precisamente, o hasta se le castiga, se le golpea por liberar tanto la orina como las heces fecales? El niño empieza precisamente a hacer una contracción tal que definitivamente deja inclusive de obrar. Es muy peligroso hasta el 5.º día, precisamente ya cuando se necesita atención médica, pero pueden dejar de ir al baño 1 día, 2 días, 3, hasta 4 días. ¿Esto qué quiere decir? Ahí hay un tema precisamente donde esta etapa psicosexual, que corresponde precisamente a la zona erógena del ano, es cuando empieza a tener una constricción precisamente consciente de: no voy a liberar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? De pronto el menor empieza a obrar o empieza a defecar en lugares inapropiados, o inclusive toma las mismas heces y con ellas precisamente empieza a batir o empieza a ensuciar las paredes. Esto es precisamente un dato franco de un desborde de este borderline, de esta línea fronteriza entre tener control precisamente de los actos en este caos, o definitivamente no está cursando de forma satisfactoria esta etapa, y entonces aprende a ser cruel, porque entonces va a aprender a castigar a los padres. Entonces, si no se hace un trabajo óptimo en esta etapa de desarrollo psicosexual, que es precisamente la del control de esfínteres, ¿qué es lo que sucede?
entre los 13 y 17 años va a tener precisamente esa salida. Pregunta precisamente, delincuente, robo a casa habitación, saquean la casa, se llevan todas las cosas y normalmente el delincuente, ¿qué es lo último que hace? Defeca, ¿cierto? Y defeca en la sala. ¿Por? Exactamente. Ahí hay un quiebre precisamente de una etapa que se cursó en frustración y necesita liberar ese dolor, ese franco quiebre precisamente que tiende a tánatos, a esta cuestión de la frustración, del dolor, de todo esto que precisamente se queda ahí en la huella anímica, y entonces es donde precisamente sale a relucir en una conducta antisocial. Exactamente la sala. ¿Por qué? Porque es ahí precisamente donde se reúne ¿quién? La familia. Y si tiene él un quebrantamiento familiar como el que estamos precisamente refiriendo entre los 3 y los 6 años, es exactamente una de las conductas a posteriori precisamente que se manifiestan por ese quiebre no atendido entre los 3 y 6 años que le corresponde precisamente al entorno familiar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa entre los 6 años y hasta los 12 años de edad? Hay dos fenómenos. Se desarrolla precisamente toda esta cuestión o este contexto de industriosidad, o es la génesis para los más grandes complejos de inferioridad. Entre los 6 años y hasta los 11-12 estamos cursando prácticamente en edad académica la primaria. En Estados Unidos se está cursando en esta etapa elementary school. Entonces, el menor que está cursando desde first grade hasta 11th es exactamente todo este tiempo, este periodo, de entre los 6 años hasta los 11 precisamente, donde se cursa la materia de Emerging Leadership. ¿Esto qué quiere decir? Liderazgo emergente. ¿Por qué? Porque es precisamente el momento crucial para poder desarrollar la industriosidad. Y por industriosidad precisamente es todo aquello que es relevante para poder hacer, para poder crear, para poder desarrollar, para poder transformar desde los recursos que se tienen de forma material, también como los recursos humanos. Entonces, esta cuestión se trata de generar algo más de aquello que ya se tiene. Pero, ¿qué es lo que sucede? Entonces, en México hay muchos países también donde, lejos de cuidar de emerging leadership o este liderazgo emergente o esta industriosidad que es necesaria en esta edad, precisamente es donde se gestan, donde nacen los más grandes complejos de inferioridad. ¿Por qué? Porque es precisamente donde el sujeto se le pone en una caja y en esta caja precisamente se le pone una etiqueta de el flojo, la cuatro ojos, la jirafa, el canelo, se le pone también la etiqueta de eres pésimo para las matemáticas, nunca vas a sobresalir, deberías parecerte un poco más a tu hermano. Todo esto está precisamente quebrantando el óptimo desarrollo. Y entonces, ¿qué sucede? A este sujeto se le mete en una caja, se le pone una etiqueta y es muy difícil liberarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este individuo está a punto de empezar la adolescencia. Y entonces, a la hora de empezar a crecer en una adolescencia, precisamente donde se pauta esta cuestión de la definición de la identidad, alguien más se encargó de meterlo en una caja con una etiqueta y entonces no se asume como aquello que es o aquello que pudiera llegar a ser, sino se asume como aquello que alguien más le dijo que es o como aquello precisamente que alguien más le pautó, para lo cual es muy malo o para lo cual es precisamente algo fatal o inclusive una misma aberración para la familia. Hay muchas ocasiones en que las madres empiezan en este momento a pautar, es que por tu culpa tu padre me dejó, es que si no hubieras nacido entonces todo esto no hubiera acontecido. Son una serie de comentarios que van quebrantando el sano y óptimo desarrollo precisamente de este menor que está a punto de empezar una etapa de adolescencia. Vuelvo a pautar, la adolescencia se divide precisamente en dos etapas, entre los 13 y los 17 años, y la segunda precisamente que va desde los 17 hasta los 21, que es precisamente cuando se le considera la adolescencia tardía. Al término de la adolescencia tardía, que es a los 21 años de edad, se genera un proceso importante. Científicamente está probado que a nivel neuroquímico hay una liberación precisamente de sustancias que se encargan de un barrido, se hacen cargo precisamente de algo que se conoce como la poda neuronal. ¿Qué es lo que sucede precisamente con esto? Muchos de los recuerdos, mucha de la información que se tenía precisamente guardada o archivada a lo largo de las etapas de desarrollo, a lo largo de los años, entonces empieza precisamente este proceso a hacer un barrido, una poda. ¿A
acaba precisamente con todos aquellos recuerdos memorísticos que se tenían precisamente archivados. Neuroquímicamente estas sustancias se liberan para poder hacer más espacio para aquello que precisamente el sujeto va a necesitar en las etapas posteriores. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede precisamente en esta cuestión de generar la industriosidad o definitivamente de complejo de inferioridad? Los complejos de inferioridad tienen una manifestación compensatoria, una conducta consciente que va a tratar de regular o va a tratar de equilibrar todos aquellos precisamente sesgos, todos aquellos momentos precisamente que generan frustración. Las más grandes vanidades esconden los más grandes complejos, y esto precisamente va en absolutamente todos los aspectos de la vida, desde el arreglo, desde los accesorios, desde inclusive una casa, desde un vehículo, desde una pareja también. Hay ocasiones que se elige a una pareja con ciertas características precisamente como una conducta compensatoria al propio complejo de inferioridad. Cuando una pareja se parece o hay mucha similitud precisamente con esa persona a quien se elige, es precisamente cuando hay una complementación. Cuando son completamente diferentes, es precisamente donde en el otro se está depositando precisamente la vaciedad no trabajada aún en el proceso, en el tránsito de alguna etapa de desarrollo. Y es exactamente ahí donde empiezan a generarse las codependencias. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede precisamente entre los 13 y los 17 años? Es exactamente el momento donde se da la identidad o la difusión de la identidad y de qué depende o de quién depende de esas personas con las que se relacione uno de manera directa, aquellas personas precisamente que se vuelven los pares. Entonces, para este momento muchas personas podrían decir, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con el adolescente? ¿Por qué no hace caso? ¿Por qué es un rebelde? ¿Por qué está en contra de la autoridad? No, no es nada de eso, sino simplemente el adolescente lo que está buscando es un espacio, ¿para qué? Para sentirse y saberse útil, necesario, importante, reconocido. Todo aquello precisamente que no se hizo en esta etapa de los 3 años, y a quién le correspondía precisamente al padre. Ahora, ¿qué sucede? Este adolescente entre los 13 y los 17 años va a estar buscando precisamente esas características. ¿Qué es lo que sucede? Si llega mamá y quiere regañar al adolescente, o llega papá y quiere decirle algo, o llega la abuela, o llega la tía, o alguien quiere precisamente hablar con el adolescente no va a hacer caso. Y es básico. ¿Por qué? Mamá, si hiciste un buen trabajo, ¿qué respuesta te tengo? Precisamente, ese adolescente tiene seguridad y sabe exactamente lo que vale y tomará las decisiones con base precisamente en aquello que se pautó entre los 0 y los 2 años de edad. Papá, te tengo noticias, si no hiciste tu trabajo o aquel aporte que se necesitaba precisamente para que ese adolescente no tuviera vergüenza, no tuviera miedos, no tuviera cualquier situación o ante cualquier persona que quisiera precisamente pautarle algo más o algo diferente para poderse saber útil, necesario, valioso, importante y reconocido. Abuelita, el tío, la tía, que quieran llegar precisamente a hablar también con el adolescente, es inocuo precisamente. Su tiempo pasó, mamá desde los 0 hasta los 2 años, papá desde el primer año de vida hasta los 3, abuelita, todo el núcleo familiar entre los 3 y los 6 años, dependiendo cómo se haya cursado psicosocialmente todas estas etapas, es precisamente la forma en que aquel adolescente va a responder o la forma en que aquel adolescente se va a fracturar e inclusive desarrollando algún tipo de trastorno precisamente que puede ser celotipia, puede ser inclusive una esquizofrenia. La esquizofrenia está demostrada precisamente que tiene su brote en la adolescencia, y esto de que depende de un evento del cual el adolescente no pueda tener ese control. Acordémonos de ese margen de maniobrabilidad, de esta línea caótica. Si rebasa precisamente el margen de caos que puede mantener o puede controlar, precisamente es ahí donde resurge este brote precisamente por la carga genética que existe. Si uno de los padres tiene esquizofrenia o está diagnosticado con esquizofrenia, el bebé tiene un 50% de posibilidad de generar también este trastorno. Y entonces está latente este 50%, de tal suerte que cuando el adolescente se ve confrontado ante una situación de la cual no puede tener control, ¿qué sucede? Precisamente detona esquizofrenia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Toda la identidad o difusión de la identidad de todo individuo
se ve pautada entre los 13 años y hasta los 17 años de edad. A los 18 años, como bien habíamos visto, precisamente es cuando se vincula ya emocionalmente, sexualmente, íntimamente, el tercer tránsito del objeto de afecto. Y dependiendo de cómo se haya cursado todo esto, precisamente es la forma en que se tiene de relacionar con alguna otra persona. Cuando estamos hablando de una pareja tóxica, que ahora está como muy en boga, están utilizando este término, una pareja tóxica no es otra cosa más que estar precisamente unidos a través de dos disímiles. Tenemos de un momento tánatos y tenemos precisamente aquí eros. Si una pareja está vinculada desde eros, precisamente hacia allá es hacia donde está precisamente toda la relación, hacia el crear, hacia el hacer, hacia el amor, precisamente hacia la satisfacción y el placer. Toda esta precisamente que es vida. Pero, ¿qué pasa con tánatos? Esta parte de tánatos es el auge de la frustración, del miedo, de los quiebres y todo eso, y de la muerte. Entonces, si una persona en eros, en pareja con alguien en tánatos, precisamente es a lo que se le llama la pareja tóxica, la pareja disfuncional. ¿Por qué? Porque uno está pugnando hacia la vida y el otro hacia la muerte. Uno está en satisfacción, el otro está en frustración. Uno está por crear y el otro está por destruir. Otro está en el placer y el otro precisamente está desde su miedo y su dolor. Pero no obstante, hay parejas precisamente que empatan desde sus tánatos. Y ahí tenemos la explicación de muchísimos matrimonios, de muchísimas parejas precisamente que se dedican al crimen. Tenemos ahí la historia del monstruo de Ecatepec y también su pareja Patricia. Ambos, desde donde emparejaron, se encontraron ambos en su tánatos. ¿Y esto qué quiere decir? Ambos precisamente en esta cuestión de morir o matar. Y entonces, precisamente, ¿qué es lo que pauta el monstruo de Ecatepec? Y le estoy haciendo un favor a la sociedad. ¿Por qué? Precisamente porque me estoy deshaciendo de mujeres precisamente que no son dignas para esta sociedad. Y habría que estudiar y analizar el perfil de este sujeto, donde precisamente le privaba de la vida. Y madres solteras con cierto perfil, más o menos con niños sobre los 5 años de edad, atendiendo a los propios quiebres que tuvo precisamente durante la infancia y como referente a la madre. Entonces, con base en ello es como se va estudiando, se va pautando mucho de los quiebres que se va teniendo y más que nada el tema que nos ocupa precisamente, que es el de los adolescentes. Adolecen de muchísimas cosas, adolecen de criterio, adolecen también inclusive de juicio crítico y lógico, porque queda precisamente en madurez hasta los 11, 12 años de edad. Hay situaciones precisamente con las cuales todavía no pueden lidiar. ¿Por qué? Porque está en formación, está tomando